Mi nombre es Marcos González Pérez, soy historiador y soy el director en este momento del proyecto ganador denominado Pericles Carnaval, de la beca convocada por la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte de Bogotá, bajo el programa Bogotá Siente la Fiesta. Cuando hablamos de la fiesta en Colombia hay que partir desde los ceremoniales indígenas. En Colombia hoy fundamentalmente existen unas 64 naciones o etnias o grupos que tienen que ver con la población indígena, y hay muchos ceremoniales y muchas fiestas que vale la pena relatar, fundamentalmente en lo que tiene que ver con el centro del territorio colombiano, y nosotros partimos del Pericles Carnaval como símbolo que se va a ver en los carnavales estudiantiles, pero retrocedemos hasta los ceremoniales indígenas, en donde también hay cosmogonías, hay símbolos, hay cierto tipo de ceremonias que son muy importantes de tener en cuenta como parte de la fundamentación de un curso festivo. Esencialmente nosotros encontramos hace unos años que se realizó un proceso al cacique de Ubaque en 1563, y leyendo el proceso encontramos algo precioso que es lo que se diría hoy una especie de procesión, desfile o marcha de los grupos indígenas que participaron en un ceremonial citado por el cacique de Ubaque, y por esas citaciones que fue encausado en un juicio por los españoles. Pero el documento es muy rico para poder entender el fenómeno de lo que hoy se llama fiesta, pero en los indígenas podemos colocarlo como rituales o ceremoniales. Es muy importante entender que cada comunidad indígena tiene sus propios rituales. Tal vez uno de los que nosotros hemos tenido cercanía se llama el ritual de la pelazón, que es cuando en ciertas comunidades las niñas que pasan a la pubertad, que empiezan a ser las jóvenes, son investidas en un ritual de una serie de aceites, le recortan el cabello, por eso la pelazón, y aparece este fenómeno muy importante de la sacralidad indígena. Son muchos los relatos que hay que vale la pena ver, de tal manera que para nosotros el origen de la fiesta en Colombia, el origen de los ceremoniales, pues parte de las comunidades indígenas. Con la llegada de los españoles en el siglo XVI, pues viene una superposición de muchos de los ceremoniales indígenas. Se empieza a construir una sociedad de otra naturaleza con la llegada de estos españoles, y aparecen otras fiestas traídas por ellos, que son esencialmente tres. Por un lado, las fiestas religiosas. No hubo santo ni virgen que no empezara a ocupar el calendario festivo que se estaba instaurando cada día en Colombia. Unas fiestas principales y otras que colmaban los calendarios, pero al fin y al cabo fiestas religiosas o fiestas patronales. Al lado de esas fiestas también aparecieron las fiestas monárquicas, porque en esa época pues los españoles que implantan poderes en estos territorios van también a imponer las fiestas de las monarquías. No vino nunca el rey, pero sí vino la representación del rey a través de muchos símbolos, y ese era el papel de los gobernantes. También llegaron unas fiestas llamadas las carnestolendas, significa carnes por dejar. Eran unas fiestas que se hacían en la precuaresma española, y claro, los españoles que llegaron acá establecen este tipo de festejos, y desde el siglo XVI nosotros encontramos literatura, fuentes y documentos de esta naturaleza, lo que nos permitió escribir y hacer una investigación y escribir un libro que se denomina Carnestolendas y Carnavales en Santa Fe y Bogotá, que trata esencialmente sobre el siglo XVI. En ese seguimiento a la tipología festiva nos encontramos en el siglo XVII con los carnavales. Los carnavales no son las mismas carnestolendas. Traídos por los españoles, entraron por Cartagena, y allá hay una conjunción de culturas, como son la cultura española, la cultura indígena,
la cultura afro de los esclavos que ya estaba acá, la cultura mestiza. Hay una conjunción de estos fenómenos que se observa a través de las danzas, a través de las músicas. Hay una conjunción de los tambores indígenas con los tambores africanos y aparece, por lo tanto, el carnaval que inicia movilidades por todo el territorio caribeño fundamentalmente, hasta culminar, como es bien sabido, en el siglo XIX con el carnaval en Barranquilla. En Colombia hay más o menos 270 actos festivos que se denominan carnaval, sin que todos sean carnaval de todas maneras, porque una característica esencial de los carnavales es la burla, es la sátira, es la inversión del orden. Como dicen los investigadores, que los peces vuelan, aunque el pobre le da limosna al rico. Entonces, ese sentido es lo que determina lo que significa un fenómeno de carnaval, donde el disfraz es muy importante. En Colombia hay muchos carnavales icónicos, pero cada carnaval tiene su propio objeto celebrado. Si hablamos del carnaval de Río Sucio, por ejemplo, en Río Sucio se celebra la palabra, el verso, la letanía, el gesto, la burla del otro a través de la palabra fundamentalmente. Pero usted va a Barranquilla y en Barranquilla las danzas de tradición son muy importantes. La burla y todo está en el disfraz, que es esencialmente un elemento muy clave de estos carnavales. Pero también está, por ejemplo, el carnaval de negros y blancos en Pasto, donde lo que se coloca en escena es el trabajo de los artesanos, pero la cotidianidad, es decir, el divertimento de la gente está en la burla, en la sátira, en molestar al otro, en burlarse, en lo que ellos llaman el juego carnavalesco, que es muy importante. Y a principios del siglo XIX viene la primera gran ruptura de la fiesta en Colombia con la aparición de la independencia. Entonces la independencia, lo que produce con el 20 de julio, lo que produce con el 7 de agosto, lo que produce con el 11 de noviembre en Cartagena, son fiestas de otro tipo, de otra naturaleza. Entonces aparecen primero las fiestas nacionales, las fiestas patrióticas, más adelante la fiesta republicana y las fiestas cívicas. Esto realmente es muy importante porque cuando se estudia la fiesta y la historia de la fiesta en Colombia, hay una ruptura de ese calendario que se venía realizando y estas fiestas que tienen relación con una idea de nación empiezan a aparecer, por lo tanto, en los calendarios festivos. Ya para el siglo XX aparecen otro tipo de festividades, tal vez la primera y muy importante es lo que se denominaba el Día del Trabajo o el Día del Trabajador. La primera referencia que tenemos es de 1914 y luego se convirtió en el Día de los Trabajadores, que es lo que se celebra ya en el siglo XX y en el siglo XXI. Esta fiesta, dice el historiador inglés Eric Hobsbawm, es la única fiesta que ha logrado romper el calendario litúrgico, el calendario religioso. Es una fiesta que se celebra realmente en todo el mundo, de tal manera que es una fiesta universal que rompe ese calendario religioso. Y es muy importante en muchos sentidos, no solamente por la simbología de los obreros o de los trabajadores, sino también por lo que acabo de decir, con esa ruptura que hay de los calendarios que se venían. En el siglo XX aparece el eje fundamental de lo que vamos a trabajar nosotros en este curso, que son los carnavales estudiantiles, aparecidos realmente con el nombre de carnaval a partir de 1921, pero tiene unos precedentes entre el 18, el 19 y el 20, porque lo que se quiso instaurar en ese momento en toda América fue la llamada fiesta del estudiante. Hoy existe en todas partes, menos en Colombia, la fiesta del estudiante, pero para nosotros lo que nos interesa es mostrar esa historia de la fiesta y luego del carnaval estudiantil que dura entre 1921 y 1934 y donde aparece el símbolo que es el título de nuestro proyecto, Pericles Carnaval. Era un muñeco
que lo hacían los estudiantes de la Universidad Nacional. Más adelante aparecen otras universidades como el Externado y la Libre, aparecen colegios como el Gimnasio Moderno apoyando estos carnavales, varios sectores políticos lo apoyan inicialmente, pero con el tiempo las disputas internas estudiantiles de partidos políticos, de regiones, pues acaban con estos carnavales que lograron cosas muy importantes. Por ejemplo, como la mujer no iba a la universidad, ella fue invitada a ser reina de los carnavales. Y entonces la mujer también pide que se apruebe su ingreso a la universidad. Uno de los logros obtenidos con los carnavales es la construcción del campus universitario que hoy existe. Lo que aparecen más adelante muy fuertemente son los festivales. Esos festivales tienen que ver con dos características. Por un lado, los festivales folclóricos y por otro, los festivales musicales. Con el tiempo, esos festivales se fueron convirtiendo y hubo como una especie de desviación de lo folclórico y lo musical. Hoy encontramos que hay festivales de casi todo, ¿no es cierto? Pero realmente la etimología inicial de festival tenía que ver con las músicas. Eso fundamentalmente es muy importante de entender, porque hoy hay dos manifestaciones festivas que han sufrido demasiada desviación, como son el carnaval, la palabra, y el festival como palabra. Hay un abuso o desviación de carnaval y de festival, y por lo tanto eso es algo que hay que rescatar con las investigaciones y con estas conversaciones. Después de los festivales, ya viene en Bogotá, aparece una fiesta muy a finales del siglo XX, que es considerada en este momento la mayor fiesta de concurrencia de población, llamada el Halloween. Pero el Halloween que nos llega de los celtas, que llega a Colombia por el lado de los colegios de americanos, que llega con la población norteamericana que se establece en Colombia, sufre una variación porque la gente se apropia del fenómeno del 31 de octubre y del 1 de noviembre, le da un vuelco, y hoy podemos decir que el Halloween tiene que ver más con el disfraz, tiene que ver más con la familia, tiene que ver con la noche dulce, tiene que ver con los niños, con niñas en la calle festejando, disfrazados, y culturalmente pues es muy importante el estudio del Halloween para entender cómo una comunidad o una población es capaz de apropiarse de un fenómeno cultural que al principio era rechazado por venir de Norteamérica, pero que después se adquiere como una gran apropiación. Luego, finalmente, ya para terminar, quiero decir que lo que aparece fundamentalmente en el siglo XXI, o mejor, desde la aparición de la Constitución de Colombia en 1991, que habla de que es necesario visibilizar poblaciones que antiguamente habían sido vulneradas. Entonces estas poblaciones aparecen y resurgen fundamentalmente en el siglo XX. Estoy hablando de la población afro, que hoy tiene su Día de la Colombianidad. Ya después logran que sea la Semana de la Colombianidad, y hoy estamos hablando del Decenio de la Colombianidad. Por lo tanto, ese elemento es supremamente importante. Aparecen estos nuevos grupos, los afros. Al lado de los afros aparece, por lo tanto, luego las fiestas de gitanos, aparecen las fiestas de los sectores étnicos, los sectores campesinos, los sectores indígenas, los sectores poblacionales como los LGBTI que hacen sus marchas, los sectores de grupos vulnerables como los de la marihuana, que organizan el carnaval de la marihuana, que es muy importante por los derechos que piden que se tenga este grupo de personas para toda la población. Digamos que no se celebra la marihuana, sino se celebra es como un derecho de minorías a tener también otras formas de comportamiento, y la fiesta es un elemento muy importante. Aparecen fiestas estudiantiles en muchos sitios, de tal manera que lo étnico y lo poblacional se ve reflejado en todo este tipo de manifestaciones festivas
que van a completar lo que dije, las 4032 fiestas. Finalmente, hoy hay un hecho muy importante, porque en Colombia hubo unos acuerdos de paz, en Colombia hubo unos acuerdos con los paramilitares, unos acuerdos con sectores de guerrilla, aparecen las víctimas de las violencias, y las víctimas de las violencias construyen un fenómeno muy importante, que son los actos de memoria. Esos actos de memoria proliferan por toda la nación colombiana. No solamente los actos de entrega de los restos óseos a familiares de desaparecidos cuando los encuentran, sino también los actos de recuerdo a las violaciones a las mujeres, a los niños y a las niñas, y todo eso se fue convirtiendo en una gama muy importante, y por eso hoy nosotros hablamos de que en Colombia hubo un rompimiento de toda esa tradición festiva con la aparición de los actos de memoria, producto de lo que piden las víctimas como visibilización, también por el derecho a que se les cuente la verdad, a que haya visibilización de sus problemas, a que haya reparación, y todo este tipo de cosas están enmarcados también en los fenómenos festivos esencialmente. Hoy, por lo tanto, Colombia está como en esa convulsión festiva, en el sentido de entender que hay grupos que eran rechazados que ya tienen visibilidad, que hay grupos que eran marginados que ya tienen un espacio y un universo. De tal manera que esa es como la importancia de estudiar la fiesta, entendido de que la fiesta es un producto social que cambia, se transforma, sufre metamorfosis, no permanece estática, aunque hay elementos tradicionales de permanencias, pero fundamentalmente la fiesta se mueve al vaivén de lo social.
medicina, del viento, del aire, de las estrellas y el sol. Brillando, él guía mi camino. Cayó y al suelo una paloma. Cayó y al suelo